Mi nombre es Heriberto Ortiz, estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Aeroespacial y hoy voy a hablarles de las publicaciones técnicas aeronáuticas para la materia de normatividad aeroespacial. Para comenzar vamos a hablar acerca de por qué son importantes las especificaciones técnicas. Bien, a lo largo de la vida útil de una aeronave, pues todos sus componentes o la mayoría de ellos son inspeccionados. Les dan mantenimiento preventivo, revisiones o reparaciones o incluso sustitución de partes, ya que pueden desarrollar defectos. Debido a esto, pues tiene que haber un sistema que permita la difusión de material técnico tanto de la FAA como de los fabricantes de aeronaves para poder corregir estos defectos. En primer lugar vamos a hablar acerca de los circulares de mantenimiento. Pues bien, ¿qué son estos? Estos se emiten para orientar e informar en su área temática designada o para montar un método aceptable para la FAA para cumplir con una FAA relacionada. Y pues la FAA publica estas circulares con la finalidad de dar información a la comunidad involucrada en la aviación sobre la información no reglamentaria de interés. Ahora vamos a hablar acerca del programa de reporte de dificultades en el servicio. Este es muy importante ya que tiene varias finalidades. Una de ellas es que presta asistencia a los propietarios de aeronaves, también a los operadores y organizaciones de mantenimiento y fabricantes, y mediante ellos logran identificar los problemas de las aeronaves que se encuentran bajo servicio o en servicio. Además de esto, también prevé la recogida, la organización, el análisis y difusión de información sobre los servicios de aeronaves con el fin de mejorar la fiabilidad del servicio con los productos de la aviación. Aquí usan las imágenes como es dar información para que las aeronaves pues puedan volar sin ningún riesgo. Ahora vamos a hablar acerca del informe de mal funcionamiento o defecto. Este es un componente del programa SDR que recopila la información relacionada con los problemas de seguridad que se han identificado en el campo o en la práctica, reportados a la FAA por el personal de mantenimiento a través de un informe. Y hay dos tipos de informe. Hay un informe de mal funcionamiento o de defecto que son de M o D. Y estos pues proporcionan a la FAA un registro de servicio esencial de las dificultades mecánicas encontradas en las operaciones de las aeronaves. Y pues como resumen, pues ayudan a corregir las condiciones o situaciones que pueden resultar costosas o que podrían causar un accidente o un incidente grave. Entonces, pues este tipo de informes ayudan a que cosas como esta imagen que está aquí, pues no ocurran. Aquí podemos observar un ejemplo de un formulario de informe de averías o defectos. Como pueden ver, aquí se organiza mediante la aeronave, la planta de energía y las hélices. Entonces aquí se pone la información necesaria que te pide el documento, que sería la marca, el modelo y el número de serie. Y pues se llena conforme a lo que es el defecto. Ahora vamos a hablar acerca de las alertas de aeronavegabilidad. La principal intención de estas alertas es familiarizar a los técnicos con los problemas encontrados en el campo para que puedan prestar especial atención a estas áreas cuando estén inspeccionando aeronaves de un tipo similar. Aunque estas alertas son importantes, su cumplimiento que se formula mediante ellas pues es voluntario. Además, se publican mensualmente y se distribuyen gratuitamente a todos los inspectores autorizados, a las estaciones de reparación, a los operadores de taxi aéreo y escuelas técnicas certificadas por la FAA. Ahora vamos a hablar acerca de las directivas de aeronavegabilidad. Estas directivas prescriben las condiciones y las limitaciones, incluyendo así las inspecciones, reparaciones o alteraciones bajo las cuales el producto puede seguir funcionando. Y la FAA las utiliza de manera que para notificar a los propietarios pues las condiciones inseguras basándose en algún tipo de historial de los productos o un análisis similar y mediante ello exigir su corrección. Es importante mencionar que esos reglamentos se publican en el Registro Federal como enmiendas a la parte 39 de la FAR.
Ahora bien, dependiendo de la urgencia, las directivas de aeronavegabilidad se pueden publicar en diferentes categorías. La primera categoría es como notificación de propuesta de regulación, o por sus siglas NPRM. Estas son emitidas y publicadas en el Registro Federal cuando se descubre una condición insegura en un producto. La siguiente categoría es como regla adoptada inmediatamente. Y estas pues se adoptan sin previo aviso, sin ser anteriormente una notificación de propuesta de regulación, sino más bien son inmediatamente. La tercera es como emergencia de aeronavegabilidad. Estas se emiten cuando se requiere una acción correctiva inmediatamente. Pasamos a hablar acerca de ahora cómo se distribuyen y se publican las directivas de aeronavegabilidad. Bien, estas se envían por correo a los propietarios registrados y publicados en el Registro Federal. Se publican en 4 libros separados. Los primeros 2 libros son los libros de aviones pequeños y rotores. Estos libros se refieren a los aviones de 12.500 libras o menos de peso máximo, certificado de despegue, y a todos los rotores, independientemente de su peso. El segundo par de libros es los libros de aviones grandes. Se refieren a aviones de más de 12.500 libras de peso máximo certificado de despegue, excepto los del rotor. Y cada de estos 4 libros se divide en 4 temas principales, que son aviones, motores, hélices y aparatos. Aquí podemos ver una imagen de un ejemplo de un avión pequeño y un avión grande, entonces se clasifican de manera diferente. Como mencionamos, se dividen en temas y en cada tema de ellos pues está una lista alfabéticamente y en los cuales están los nombres de los fabricantes o de los titulares de certificados de tipo. Estas distribuciones de publicaciones pues permanecen hasta que sean suspendidas, revocadas o enmendadas. Y cada uno de los libros puede ser comprado por separado. Y aquí viene el nombre de los libros. Ahora vamos a hablar acerca de los índices de las directivas de aeronavegabilidad. Hay 2 tipos de índices. La primera es alfabética, por el fabricante del producto, y la segunda es un tipo lista numérica de todas las notas AD, desde las más antiguas a las más actuales. Y estos índices se actualizan cada 6 meses durante el periodo de 2 años en que el resumen es efectivo. La FAA pretende que estos índices se utilicen solo como guía. Aquí podemos ver un ejemplo de un índice alfabético. Como podemos ver, este se divide las AD en las áreas temáticas dadas, por ejemplo aviones, motores, aparatos, hélices. Y cada modelo del producto del fabricante está listado con las notas AD aplicables a este modelo. Aquí está el modelo y las notas AD. Por otro lado tenemos el índice numérico, como ya mencionamos. Este está organizado secuencialmente por el número de AD. Después proporciona el nombre del fabricante y en el caso de que la AD haya sido reemplazada, la nueva AD a la que se debe hacer referencia. Vamos a hablar más acerca de los números AD, ya que ya las mencionamos en las índices AD. Estas notas AD son enmiendas de la parte 39 de las FAR y por lo tanto llevan un número de enmienda como por ejemplo aquí está el 920803. El significado de esto, por ejemplo el 92 significa el año de emisión, que sería 1992. El 08 identifica el periodo como la octava quincena, que es la 15ª o 16ª semana del año. Y el 03 es un número secuencial y simplemente significa que fue el tercer AD adoptado en ese periodo. Contenidos de los AD. En las notas AD, el contenido de ellas pues pueden dividirse en varias categorías, como la aplicabilidad, la fecha y la hora de cumplimiento, las fechas de vigencia y las acciones requeridas.
Podemos ver un ejemplo de una directiva, pero más adelante vamos a hablar acerca de cada una de las categorías. Como mencionamos, la primera categoría es la aplicabilidad de las AD. Esta contiene una declaración de aplicabilidad que especifica el producto, será aeronave, motor, aeronave, hélice o aparato, al que se vaya a aplicar. Y esta declaración suele identificarse en la primera parte de las AD. Estas vienen dadas por el modelo del producto y según corresponde al número de serie y la categoría de certificación. La siguiente categoría es por hora o fecha de cumplimiento. Bien, los requisitos de cumplimiento especificados en las AD suelen establecerse por razones de seguridad y se establecen de muchas maneras. Por ejemplo, algunas son de naturaleza tan seria que requieren cumplimiento antes de continuar el vuelo. Otras AD expresan el tiempo de cumplimiento en términos de un número específico de horas de operación. Y por ejemplo, para los motores de turbina, los tiempos de cumplimiento se expresan a menudo en términos de ciclos. Un ciclo normalmente consiste en un arranque del motor, una operación de despegue, un aterrizaje y una parada del motor. La siguiente categoría es por fechas efectivas. Estas se publican normalmente al final de la nota y en caso de que sea necesaria una revisión, pues se da la fecha efectiva de la revisión y la fecha de la enmienda original. La siguiente categoría es acción requerida. Estas las pueden escribir en la nota AD y puede tomar la forma de inspección, reemplazo de partes, modificación del diseño o cambios en los procedimientos operativos. Ahora vamos a hablar acerca de la responsabilidad de cumplimiento. Bien, esta responsabilidad recae en registro del propietario u operador también de la aeronave y suele cumplirse haciendo que técnicos que tengan las cualidades necesarias que realicen el mantenimiento requerido por las AD, aunque también hay técnicos de mantenimiento que pueden tener la responsabilidad directa del cumplimiento de las AD. Al realizar una búsqueda de las directivas de aeronavegabilidad, pues el técnico debe obtener primero la marca, después el modelo y el número de serie de la aeronave, motor, hélice y aparatos. Aquí ve un ejemplo de las entradas de registro AD. Es en la parte 91.417 de las FAR, pues exige que los registros de las aeronaves contengan el estado actual de las directivas de aeronavegabilidad aplicables, incluyendo para cada una el método de cumplimiento, el número de AD y la fecha de revisión. Y aquí podemos ver el formato de estas entradas de registro. Ahora vamos a hablar acerca de las hojas de datos de certificados de tipo. Bien, estas sirven para dar evidencia de que los productos han sido certificados. Estas contienen información de las especificaciones de diseño de la aeronave y además también muestran las regulaciones aplicables bajo las cuales la aeronave fue certificada. Estas consisten en el diseño de tipo, las limitaciones operativas, la hoja de datos, el certificado de tipo y la normativa aplicable con las cuales la FAA requiere cumplimiento. Este tipo de hoja de datos de los certificados de tipo se publica en 6 volúmenes diferentes. El volumen 1 implica los aviones monomotores. El volumen 2, aviones pequeños multimotor. Volumen 3, grandes aviones multimotor. Volumen 4, rotorcraft, planeadores y globos. El volumen 5 implica los motores y hélices de los aviones. Y por último, el volumen 6 hay un listado de aeronaves y motor de aviones y también una lista de hélices. Vamos a hablar acerca del contenido de ese tipo de hojas de datos de certificación de tipo. Bien, estas hojas se emiten para todo tipo de aeronaves, motores de aeronaves y hélices, y dado que la información de estos 3 productos varía o va a ser diferente, se van a tratar por separado. El contenido de esas hojas se divide en 4 partes, que es identificación, datos pertinentes a todos los modelos, datos para un modelo específico y notas.
Ahora sí vamos a hablar acerca de cada una de las partes de estas hojas de datos de los aviones. Bien, la primera parte es la identificación. Esta sección es similar a la que se encuentra en las hojas de datos del certificado de tipo de aeronave. En ella se puede encontrar un recuadro con el número de hoja de datos, el número de la última revisión y fecha, y los diversos modelos de aeronaves comprendidos. Por otro lado, también se divide por datos para un modelo específico. En estos se presenta primero toda la información que pertenece específicamente a ese modelo y después se cubre el siguiente cambio o modelo de aeronave. La aeronave se identifica por modelo, categoría o categorías de certificado de tipo y fecha de aprobación. Y por último, por datos pertinentes a todo tipo de modelos. En ellas contiene la ubicación del dato y los medios de nivelación. También incluye la base de certificación, la base de producción y el equipo necesario. Vamos a hablar ahora acerca de las hojas de datos, pero de los motores de los aviones. Por la parte de la identificación, esta es completamente igual o muy similar a la que se encuentra en las hojas de datos del certificado de tipo de las aeronaves como tal. Aquí se puede ver un ejemplo. Dice número de cilindros, etc. Ahora bien, en la parte de datos pertinentes a modelos específicos, aquí se incluye la siguiente información para los distintos modelos de motores, que sería el tipo, el potencial nominal, que sería la máxima continua y despegue, el desplazamiento, cronometraje y la relación de compresión. Como continuación también es por el eje, el grado de combustible, el grado de aceite contra el aire de temperatura, el aburrimiento y el derrame cerebral, la capacidad de depósito de petróleo, el peso, la hélice, el encendido de la carburación y el encendido de los magnetos. Así que estos son los datos pertinentes a modelos específicos. Pasemos ahora a los datos pertinentes a todos los modelos. En esta sección se contiene la información sobre la base de certificación y producción del motor. Aquí se puede ver una imagen de un motor de una aeronave. Pasemos ahora a las hojas de datos, pero de las hélices. Bien, estos tipos de hojas de datos incluyen el tipo de hélice, el eje del motor al que se ajusta, el material del cubo y las palas, el número de palas y los modelos de cubo que pueden optar a este certificado. Aquí podemos ver un ejemplo de una hélice de 3 palas. Y pues este tipo de hoja incluye todos estos tipos de componentes. Ahora vamos a hablar de los certificados de tipo suplementarios. Estos SCT se consideran una enmienda al original certificado de tipo. Suelen usarse para personas que efectúen cambios importantes en un diseño de tipo previamente aprobado cuando el cambio no es tan amplio como para requerir un nuevo certificado de tipo. Algunos de estos certificados se enumeran como aplicables a un modelo de aeronave determinado y pueden no ser elegibles para ser utilizados en conjunto con otro certificado de tipo suplementario o con otras modificaciones de aeronaves aprobadas. Así que son certificados para ajustes o nuevos diseños que quieren que los aprueben, pero que no son tan amplios como para recibir un certificado de tipo. Aquí tenemos un ejemplo de un certificado de tipo suplementario. Como pueden ver, sale el número de parte, el tipo de modelo de la aeronave y la descripción, que sería lo que se pide, que sería la instalación o la modificación de lo que se va a ajustar. Vamos a hablar ahora acerca de las instrucciones para continuar la aeronavegabilidad. Si un fabricante solicita un certificado de tipo, tiene que desarrollar y proporcionar al menos un juego completo de instrucciones para la continuidad de la aeronavegabilidad para el propietario de la aeronave al momento de entregársela. Entonces, este tipo de instrucciones pues son
hechas por el fabricante y dárselas al que va a ser ahora el propietario de la aeronave. Este tipo de instrucciones para la continuación de la aeronavegabilidad deben contener la siguiente información. Se van a mencionar todos los puntos porque son demasiado importantes. El primer punto es, tienen que tener un manual de mantenimiento del avión. Tienen que tener instrucciones de mantenimiento, diagramas de las placas de acceso estructurales y la información necesaria para acceder a las inspecciones cuando no se proporcionan placas de acceso. Detalles para la aplicación de técnicas especiales de inspección, incluidas las pruebas radiográficas y ultrasónicas cuando se especifiquen dichos procesos. Información necesaria para aplicar tratamientos de protección a las estructuras después de la inspección. También tienen que tener todos los datos relativos a las fijaciones estructurales, como la identificación, las recomendaciones de descarte y los valores de torsión. Una lista de herramientas especiales necesarias. Además, en el caso de aviones de categoría suburbana, también se debe proporcionar las cargas eléctricas aplicables a los distintos sistemas, los métodos para equilibrar las superficies de control, la identificación de las estructuras primarias y secundarias, los métodos especiales de reparación aplicables al avión. Vamos a hablar ahora acerca de las publicaciones de los fabricantes. Estas se emiten para notificar a otros los defectos de diseño, las posibles modificaciones o un cambio en las prácticas de mantenimiento aprobadas. Pueden contener también información sobre inspecciones o comprobaciones especiales que son necesarias para mantener la aeronave, el motor o algún accesorio en condiciones de funcionamiento seguro. En resumen, este tipo de medios lo utilizan los fabricantes para comunicarse con los propietarios y operadores. Y así pueden dar alertas sobre asuntos que requieren la atención urgente del operador. Manual de mantenimiento. Este contiene la información necesaria para que el técnico pueda comprobar, revisar, solucionar problemas y reparar el avión y sus sistemas asociados. En él se incluye la información necesaria para que el técnico pueda realizar el mantenimiento o las reparaciones menores de los componentes mientras están instalados en el avión. Así que mediante este manual los técnicos pueden realizar su trabajo adecuadamente. Manual de revisión. Contiene instrucciones detalladas por el fabricante paso a paso que cubren el trabajo que normalmente se realiza en una unidad lejos de la aeronave. Incluyen los procedimientos de revisión aprobados y recomendados. La principal función es que está escrito para proporcionar al técnico la información necesaria para revisar y probar una pieza y de esta manera ponerla a disposición para su reinstalación en una aeronave. Aquí podemos ver cómo unos técnicos de mantenimiento están colocando una pieza en la aeronave. Manual de reparación estructural. En ella se contiene la información descriptiva para la identificación y reparación de la estructura primaria y secundaria de la aeronave. Además, ayuda a definir los daños que tienen un efecto significativo en la resistencia de la vida útil de la aeronave y de las que no. Proporciona los datos técnicos para la reparación de la aeronave, que serían reparaciones de daños típicos, limitaciones de las zonas críticas y la información sobre la alineación estructural. Y como pueden ver en la imagen, también hay un técnico reparando la estructura de la aeronave. Y esto lo puede hacer mediante el manual de reparación estructural. Vamos a hablar ahora acerca del catálogo ilustrado de piezas. En este catálogo contiene todas las piezas individuales que se requieren para realizar los procedimientos detallados en el manual de mantenimiento. Está diseñado para ayudar al personal de mantenimiento en el pedido, almacenamiento y expedición de piezas de los aviones. Y suele ser útil para localizar e identificar componentes específicos de la aeronave, como los que el técnico no está familiarizado. Aquí podemos ver un ejemplo de un catálogo ilustrado de piezas. Se pueden ver
los tipos de piezas, el número de parte y cuáles son ese tipo de piezas en la aeronave mediante un dibujo. Ahora vamos a hablar acerca de otro tipo de manuales que se suelen utilizar en las aeronaves. El primer manual que vamos a tomar es el manual de diagramas de cableado. Este tipo de manual se utiliza para ilustrar sistemas eléctricos complejos, como la generación de energía, el piloto automático, la iluminación, la advertencia y otros. Así que, en pocas palabras, pues da información sobre los circuitos eléctricos y electrónicos de la aeronave. El manual de peso y equilibrio. Este tipo de manual contiene la información necesaria para analizar y establecer procedimientos de pesaje y balanceo. El manual también incluye los procedimientos utilizados para pesar la aeronave. Aquí tenemos una imagen de cómo están pesando una aeronave, un avión. Ahora vamos a hablar acerca del manual de pruebas no destructivas. Este tipo de manual contiene información, instrucciones y datos específicos relativos a los ensayos no destructivos de las estructuras de la aeronave. Y aquí tenemos un ensayo de la estructura de la aeronave. Lista de herramientas y equipo. Este tipo de listas proporciona un listado de las herramientas y equipos especializados necesarios para el mantenimiento, servicio y revisión de la aeronave. Además, también incluye las piezas de equipo de ensayo necesarias para probar adecuadamente la aeronave o sus componentes después de realizar el mantenimiento. Datos de los proveedores. Los fabricantes de los componentes, instrumentación y equipo de las aeronaves producen información técnica relacionada con la instalación, el mantenimiento y las pruebas de sus productos. Así que este tipo de datos pues los dan los proveedores a las personas que prueban esos tipos de productos. Sistema de presentación de datos técnicos. Aquí vamos a hablar acerca de dos sistemas. El primero es la especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo, o Data 100. Esta establece una norma de presentación de datos técnicos por parte de los fabricantes de aeronaves, motores o componentes que se requiere para sus respectivos productos. Además, aclara los requisitos generales de la industria de las aerolíneas en lo que respecta a la cobertura, la preparación y la organización de los datos técnicos. En cuanto a la especificación Gamma 2, esta prevé la preparación de manuales sencillos para aviones sencillos y por otro lado manuales mucho más complejos para aviones complejos. Todo ese tipo de manuales suelen hacer uso de las microfichas, esas a menudo llamadas también aerofichas por los fabricantes. Es un pedazo de película fotográfica que mide 4 por 6 pulgadas, que es capaz de almacenar hasta 288 páginas de información. Y pues esta reducción de tamaño hace posible almacenar un cuarto lleno de fichas, que es mucho menos costosa y es muchísima información. Y es mejor que los manuales tradicionales, ya que es mucho más fácil de revisar a medida que se actualiza la información técnica. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que vienen siendo las microfichas. Y esas suelen utilizarse mucho en la aeronáutica. Publicaciones operativas del fabricante. Los fabricantes producen publicaciones técnicas que son necesarias para el funcionamiento de una aeronave. Y estas están destinadas principalmente a los miembros de la tripulación de vuelo, pero aunque su destino sea ellos, el técnico también debe estar familiarizado. Manual de vuelo aprobado. Este tipo de manuales contienen información pertinente para el funcionamiento adecuado de un avión y se considera un equipo necesario que debe mantenerse a bordo del avión. Este manual contiene los procedimientos y técnicas operativas estándar de un avión, las limitaciones operativas, los procedimientos de emergencia y los datos sobre el peso y el equilibrio. Lista de equipo mínimo o por siglas MEL.
El propósito de estas MEL es permitir la operación de una aeronave con equipos inoperables dentro del marco de un programa controlado y sólido de reparación y reemplazo de piezas. Estas listas no pueden incluir elementos requeridos como alas, timones, flaps, motores y tren de aterrizaje, sino más bien otro tipo de elementos que no sean básicos. Y por último, las especificaciones de operación. Estas sirven para complementar las normas de las compañías aéreas y los taxis aéreos, haciendo una enumeración de los privilegios y las limitaciones adicionales que no se contemplan específicamente en los reglamentos. Las especificaciones de operación se dividen en diferentes subpartes, como los tipos de operación autorizadas, las limitaciones de los aeropuertos, los datos de peso y el equilibrio y los procesos de mantenimiento. Además, abarcan elementos como el programa de inspección de la aeronave, los límites de tiempo de revisión, los tiempos de sustitución de componentes y el mantenimiento por contrato. Y en la imagen adjunta podemos observar cómo es este tipo de especificaciones de operación. Por operaciones y por mantenimiento, y después ya se ponen las partes. Y con esto concluimos la explicación acerca de las publicaciones técnicas aeronáuticas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.